días. Buenos días. Buenos días, doctora Anita. Doctor, buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos días, estudiantes. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, doctora Anita. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Buenos días, doctora. Buenos días, Luis. Tiene el mando, doctora Anita. Buenos días. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Ya. Estamos bien. ¿Quién hará la presentación de ATM? La presentación, chicos. Buenos días, doctor. La presentación del grupo 7 es de la columna vertebral y del ATM sale en el plan analítico del doctor. Ok, vamos con columna vertebral entonces. Sí, tienes razón, Melanie. Y ahí damos ATM, no hay problema. ¿Quién toca columna vertebral? El grupo 7, Jacqueline Sánchez va a compartir las diapositivas. Ok. Es la señorita Doménica Terán, Valeria Añasco, Melanie Avilés y Jacqueline Sánchez. Jacqueline Sánchez, vamos con Jacqueline Sánchez. Buenos días, doctor, doctora y compañeros. A mi grupo nos ha tocado exponer acerca de lo que es la columna vertebral con sus articulaciones y en lo que respecta al hueso ioides. La siguiente, por favor. Muy bien. El esqueleto de la columna vertebral. Este se encuentra constituido por piezas óseas superpuestas conocidas como vértebras, las cuales van a comprender 4 porciones y se van a denominar de arriba abajo en las vértebras cervicales, que son 7, las vértebras torácicas 12, las vértebras lumbares, que son 5, y vértebras pelvianas, que son 9, y están soldadas para formar 2 estructuras óseas distintas, que son el sacro y el coxis. La siguiente. Es decir, ¿cuántas vértebras son? 33. O 34 34. cuando el coxis es 5 y tienen 5. Uh-huh. Ok, ¿y cuántos huesos son de la columna vertebral? En vértebras son 33 o 34. Vértebras, Uh-huh. vértebras, usted ha dicho. ¿Y huesos? Por ejemplo, hay una diferencia, Luis. Una cosa es que hablemos de 5 vértebras sacras, ¿estamos de acuerdo? Pero las 5 vértebras sacras, ¿a cuántos huesos corresponden? O sea, dependiendo de su región, digamos, las cervicales van a componer 7 vértebras. Las torácicas van a comprender las siguientes 12 vértebras, las lumbares las siguientes 5 y las últimas que van a permanecer a lo que son las vértebras pelvianas. Ok, pero mija, lo que le quiero diferenciar es algo. Una cosa, hay mucha atención para todos. Una cosa es decir, vértebras, ¿cuántas vértebras tiene? Que la vértebra se caracteriza, como nos van a explicar, que tiene cuerpo macizo apofisiario y canal medular, que es lo que queda entre el cuerpo y el macizo apofisiario. Pero otra cosa es decir huesos. De huesos. Cuando hablamos de huesos, estamos hablando de 206 huesos del cuerpo humano. Y ustedes tienen que saber cómo salen los 206 huesos. Entonces, los 206 huesos
no están considerados 5 del sacro, está considerado uno solo, porque las vértebras del sacro están unidas o fijas, constituyendo un solo hueso. Y lo mismo el coxis, son 4 o 5 vértebras, pero constituyen un solo hueso para su conteo final y llegar a los 206 huesos que tiene el ser humano. Ok, entonces Ok, y contando en repito, lo que cuando respecta yo de hueso, pregunte cuántas vértebras, y eso va para todos, tiene el ser humano, dice 33 o 34. Ya saben cómo sacarlo, como nos ha explicado correctamente la compañera. Pero cuando yo pregunte cuántos huesos tiene la columna vertebral, son 26. 7 huesos independientes de las vértebras cervicales, 12 huesos independientes de las vértebras torácicas, 5 independientes de las vértebras lumbares, un hueso de sacro y un hueso de coxis. Ahí tenemos los 26 huesos, Carol. ¿Estamos escuchando? Entonces, una cosa es preguntar cuántos huesos y otra cosa es preguntar cuántas vértebras. Sigamos adelante, va muy bien. ok, la siguiente diapositiva, por favor. A partir de ello podemos categorizar entre características. En primer punto podríamos denominar como características comunes que van a tener todas las vértebras, las cuales de manera general van a constituir lo que es un cuerpo que va a ocupar la porción anterior de la vértebra, donde ésta va a presentar lo que es una forma cilíndrica con dos caras, una superior y otra inferior. Es fuertemente convexa hacia adelante y sus caras laterales y la cara anterior van a ser algo cóncavas en sentido vertical. Su composición le darán esa característica resistencia y solidez para formar como elemento fundamental para la sustentación de la columna. Tenemos luego lo que es macizo de procesos o apófisis. Estas se van a encontrar detrás de lo que es el cuerpo vertebral, empezando por lo que es dos apófisis transversas que están colocadas o resaltadas con un color celeste. Ya, estas se van a dirigir lateralmente y van a terminar en un extremo libre. Luego están las 4 apófisis articulares que se van a dividir, 2 superiores y 2 inferiores. Estas van a llegar a articularse con las vértebras suprayacentes y subyacentes. Y una apófisis espinosa que es impar posterior y está situada en la línea media, donde se va a desprender de manera saliente hacia atrás. Encontramos también la presencia de 2 láminas vertebrales que van desde la base de la apófisis espinosa y se dirigen lateralmente relacionándose con los otros 2 tipos de apófisis, que son las articulares y transversales. Y también tenemos 2 pedículos que se extienden desde la base de las apófisis transversales y articulares hasta la parte más posterior y lateral del cuerpo, donde sus bordes, tanto superiores como inferiores, se van a ensanchar hacia sus extremos, lo cual va a formar lo que son incisuras que, correspondiéndose con las vértebras suprayacentes y subyacentes, formarán los forámenes intervertebrales. La siguiente, por favor. Y como último punto de esto se encuentra lo que es el foramen o agujero vertebral. Este se va a encontrar delimitado por delante con lo que es la cara posterior del cuerpo vertebral, atrás por las láminas y la base de las apófisis espinosas y lateralmente por pedículos y apófisis articulares. La superposición de ellas, gracias al orden de las vértebras, va a formar lo que es el canal vertebral, el cual se va a encargar de alojar a la médula espinal junto a sus raíces, sus envolturas y sus anexos, siendo la vértebra un elemento de protección fundamental para el contenido nervioso. La siguiente, por favor. Bueno, a partir de ello podremos denominar las características particulares que presenta cada vértebra en base a su región. Tenemos a los que son las vértebras cervicales. En ellas vamos a distinguir que su cuerpo va a ser alargado transversalmente, su cara anterior va a ser cóncava en sentido vertical y la cara posterior va a ser casi plana. Una característica importante de este cuerpo y que la distingue es que en sus extremos de la cara superior va a presentar 2 pequeñas salientes, que se las conoce como apófisis semilunares.
mientras que en su parte inferior va a presentar 2 incisuras igualmente en lo que son sus extremos para la articulación de las mismas apófisis, pero que provienen de las vértebras subyacentes. Encontramos lo que es una apófisis espinosa, que será prismática y triangular, y que estará inclinada hacia abajo y atrás. Va a presentar en su final lo que son 2 tubérculos que se encontrarán divididos por una incisura. También contamos con lo que es apófisis transversas, que van a estar situadas por delante de las apófisis articulares. Esta, gracias a la presencia de sus 2 raíces, le van a permitir unirse tanto al cuerpo como a la columna de las apófisis articulares, haciendo posible la formación de un foramen transverso. Este foramen transverso se va a caracterizar por el paso de la arteria vertebral, venas vertebrales y las ramas del simpático. Tenemos también lo que son las apófisis articulares, que se sitúan en los extremos de la columna, presentando 2 facetas articulares que ya se conocen como superior e inferior, y lo que es un foramen vertebral, que es un agujero amplio que va a corresponder al conducto cervical de la médula espinal. Este conjunto de vértebras se va a adaptar a lo que es la movilidad. Por lo tanto, va a presentar numerosas rugosidades, las cuales se van a encargar de las múltiples inserciones musculares que hay. La siguiente, por favor. Siguiendo con las vértebras torácicas, estas se caracterizan o en base a ellos a través de la imagen se puede observar que su cuerpo es más redondo, siendo más voluminoso en cuanto más abajo se lo considere. Va a presentar de manera característica lo que son dos hemifacetas o hemicarillas, tanto superiores como inferiores, ubicadas en sus bordes, y las cuales se van a encargar de 2 cosas. Una es formar con las facetas homólogas de las vértebras subyacentes y suprayacentes un ángulo entrante cuyo vértice va a corresponder a lo que es el disco intervertebral, como también de servir como articulación para lo que es la cabeza de la costilla. Tenemos lo que son las apófisis transversas o costiformes, que se distinguen ya que estas se van a separar ampliamente por detrás del pedículo, de las cuales en su cara anterior va a presentar lo que son facetas costales, que igualmente son superficies articulares, pero que van a recibir lo que son los tubérculos de las costillas. Están las apófisis articulares, que se van a diferenciar porque las superiores van a ser mucho más sobresalientes, mientras que las inferiores van a ser todo lo contrario, que hasta podrían llegar a denominarse como unas simples superficies articulares. Y lo que es un foramen vertebral, que a diferencia del cervical, este va a ser más pequeño y casi circular. Aquí las vértebras son relativamente fijas, ya que van a constituir un sólido apoyo para las costillas y por lo tanto para los movimientos que ejerce la caja torácica. La siguiente, por favor. Y en lo que respecta a las vértebras lumbares, tenemos que su cuerpo es muy voluminoso, sus pedículos serán cortos y van a emerger en los ángulos posteros superiores del cuerpo, mientras que sus láminas van a ser espesas y cuadriláteras. En lo que respecta a su conjunto de apófisis, tenemos que la apófisis espinosa es cuadrilátera y robusta y se va a dirigir horizontalmente hacia atrás hasta desarrollar un tubérculo que se va a determinar como su vértice, junto a las apófisis transversas que se van a desprender de la mitad de la altura del pedículo, siendo abultadas y transversales, y un foramen vertebral que será a modo triangular y relativamente pequeño, ya que a partir de lo que es la segunda vértebra lumbar se va a encargar de contener lo que son las raíces espinales inferiores con sus envolturas. Aquí también podemos encontrar lo que son tubérculos mamilares, que se van a encontrar situados uno a cada lado de la implantación de las apófisis articulares superiores, y también de lo que son tubérculos accesorios, que esos son inconstantes y estarán situados por detrás de la raíz de cada una de las apófisis transversas. La siguiente, por favor. Características individuales de ciertas vértebras. Dentro de estas características se Valeria, nombran... Dígame, por favor. primero tengo que decirle que está haciendo muy buena presentación, ¿ok? Pero cuando yo hablo con la expositora estoy también dando pedagogía para todos. Sabemos que la columna vertebral, y eso lo daré, esa clase la daré mañana yo mismo porque la quiero repetir a pesar de que está muy bien expuesto. El eje central para mantener el cuerpo en posición erguida, ¿no es cierto?, de pie. Y tiene otra función importante que es la protección de la médula espinal en su agujero vertebral.
Pero aquí hay que hacerles caer en cuenta a los compañeros que usted ha escuchado, esté explicando las características propias de las vértebras. Está explicando las características comunes, las características regionales y las características individuales o especiales que tienen ciertas vértebras. Entonces, características comunes, todas las vértebras, como usted bien lo ha dicho, tiene cuerpo y tiene macizo epofisiario. Y entre el cuerpo y el macizo epofisiario tiene el agujero vertebral. Eso tienen todas las características comunes, todas las vértebras. Pero hay características regionales. Las vértebras que son de la región cervical son diferentes a la región torácica y son diferentes a la región abdominal. Solo les quiero recalcar algo que mañana tal vez se lo vuelva a repetir. Es que las vértebras tienen características de la región de acuerdo a su lugar donde están. Por ejemplo, si están a nivel del tórax, en ellas, nosotros en el tórax tenemos la jaula torácica, tenemos las costillas, ¿no es cierto? Entonces, el extremo posterior que se va a articular con las vértebras tendrá que tener algo, una fosita costal que permita eso. Si vamos a nivel de las vértebras cervicales, pues cierta característica. Pero entonces hay algo primordial que si todos mis alumnos me están escuchando nunca se van a poder olvidar lo que les voy a decir. Las vértebras, al ser el eje central, cada vez y cuando mantienen el peso que está sobre ellas. Por ejemplo, una vértebra cervical que queda a nivel del cuello, pues tiene que mantener solo el peso de la cabeza y la vértebra que estén sobre ella. Pero una vértebra que está a nivel del abdomen, a nivel sacro, abajo, a nivel lumbar, pues tiene que mantener todo el peso que está sobre ella. Las vértebras cervicales, las torácicas, la lumbar y toda la extremidad superior, todo ese peso. Entonces, para poder cumplir ese peso, algo que es primordial es el cuerpo de la vértebra. El cuerpo. Entonces, mientras más peso haya en la parte inferior, el cuerpo será más grande. Y mientras menos peso haya en la parte más alta, el cuerpo será más pequeño. Entonces, la relación del cuerpo en relación al lugar donde va a ir transitando la médula espinal, que en cambio es el agujero vertebral, va a ser inversamente proporcional. Mientras el cuerpo es pequeño, el agujero es grande. Y mientras el cuerpo es grande abajo, el agujero es pequeño. ¿Y por qué, doctor, el agujero es más grande arriba y el agujero es más pequeño abajo? Por otra lógica. ¿Qué pasa en la médula espinal? En la médula espinal está viniendo como en un solo paquete, que me ver a mí mismo cómo estoy saliendo. Está viniendo como en un solo paquete. Todos los filetes, Luis, todo el cableado que viene desde arriba mismo. ¿Estás escuchando, Luchito? Todo ese cableado viene ahí. Un cable para C1, raíces espinales cervicales. Otro cable para C2. Y así ese cable de energía eléctrica. Entonces, Melanie, conforme usted está más alto, usted recién va dejando los cables que les corresponden a la parte alta. Pero sigue igual con el paquete porque conforme va descendiendo va dejando a ese nivel. Entonces, ese tronco que ya ha dejado cables a nivel cervical, a nivel torácico, ya es diámetro menor. Y cuando ya está a nivel abdominal, diámetro menor, porque ya ha dejado en su trayecto las raíces espinales cervicales, las raíces espinales torácicas. Y después la lumbro y la sacra, hasta finalmente terminar con esa cola de caballo, como dice Valerita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es la lógica con que a veces podemos identificar las características propias de cada estructura. No son de loco, son por un fundamento académico, por un fundamento científico. Dios hizo perfecto el cuerpo. Que sí que esas columnas vertebrales tienen unos orificios para salir por ahí al lado, las ramas espinales, y que eso se llama agujeros de conjunción. Pues de eso va.
que sí que tiene las vértebras cervicales, tiene cuerpo pequeño y tiene agujeros más grandes y tiene unos orificios que son propios de la región cervical que se llaman agujeros transversos. ¿Por qué esos agujeros? No son de loco. Son porque ahí sube una arteria que se llama arteria vertebral. Y ese agujero solo está en la región cervical. Y las fositas costales solo estarán a nivel de la torácica. Entonces, eso es lo que va dando características. Y ahora vamos al tercer análisis de la columna vertebral. Las características individuales. Que significa que ciertas vértebras tienen unas características especiales solo para él. Las dos primeras cervicales, el atlas, el axis, que solo el axis tiene el diente del odontólogo, por eso se llama apófisis odontoides. Que el atlas tiene un cuerpo pequeño adelante y otro atrás, un arco anterior y un arco posterior, que tiene la cavidad glenoidea para la articulación con el cóndilo del hueso occipital, como habíamos estudiado. Y que a nivel de C6 la vértebra cervical es especial, Luis. Porque resulta que tiene una bolita que si usted hace cirugía de cuello, le sirve para palpar y se llama tubérculo de Chassaignan. ¿Y para qué sirve pues ese tubérculo de Chassaignan? Dirá. Porque es señal de que ahí entra la arteria vertebral al agujero vertebral. Ahí está el primer agujero, C6 vertebral. Es como la espina de Spitz. Dijimos ahí está el agujero dentario o agujero alveolar dentario inferior. Todo tiene su lógica. Y que después vamos a la primera torácica y a lo mejor ya no va a tener las dos hemicarillas, Valeria, para la cabeza de la costilla, para el tubérculo costal que usted dice, sino va a tener una sola hemicarilla. O a lo mejor la última vértebra cervical, la C7, le permite también la articulación con la cabeza de la primera costilla, que son cosas que pueden ocurrir. Que a lo mejor vemos que la última vértebra lumbar, L5, tiene su cara inferior del cuerpo en forma inclinada. ¿Por qué? Porque se articula con la primera sacra y forma el promontorio. ¿Ok? ¿Y de qué es importante ese promontorio? ¿Para qué sirve? ¿Para qué me está enseñando? Porque ese es el diámetro posterior con la parte posterior de la sínfisis del pubis. Y por más que no seamos médicos, por lo menos tenemos que saber que ahí está el canal del parto. Tenemos que saber como generalidades que el ser humano cuando nace, la región más de mayor dimensión, Lucho, es la cabeza. Que si sale la cabeza, sale el resto del cuerpo. Que tengo que analizar en mi paciente y que yo soy embarazada, tengo una mujer, soy embarazada que tengo que actuar con responsabilidad, pero yo soy esposo y no tengo que ser tacaño y ir donde el especialista. En los dos parámetros. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese niño, por más que viene de cabeza, es un cabezón igual a mi hijo, que casi mata a su madre. Entonces, ¿qué? Saber ciertas cosas nos debe servir para también actuar con responsabilidad, pues. Y aquí van muchas cosas. Anita, cuando yo estoy aquí en esta enfermedad del COVID, yo estoy seguro que habrá no mejor el 50% que ni siquiera ha estudiado lo que es una academia epidemiológica. Jóvenes que a veces no escuchan a los padres, que tienen a los padres en el área de salud, si no ustedes vayan a revisar por último, que le están diciendo que el fuego está afuera y siguen y como son jóvenes, no les pasa nada, sí, a lo mejor a ustedes no les pasa nada, pero a los padres se pueden morir. Sí, ¿por qué? Porque sin darse cuenta llevan el virus ahí en los pies. Entonces, ¿qué es la decepción, Anita?
La decepción es que cuando uno no sabe, por lo menos pregunta. Y si estás en el área de salud, tienes que actuar con responsabilidad. Tienes que actuar. El doctor Vintimilla ahorita te está hablando de COVID, te está hablando de canal de parto. Y resulta que por ahorrar 2 reales, ni siquiera se fueron a un control ginecológico. No saben lo que es un promontorio. Por dar 2 reales, salió el hijo un vegetal, y eso sí nace vivo. Porque cuando ya fueron a dar a luz, ya no sé, ahí nunca se hizo control y se vio que era podálico. ¿Y qué les dijo el doctor Vintimilla? La posición ideal es la cefálica. Y a lo mejor si era podálico, la indicación era cirugía, cesárea. Pero por eso hay que hacer las cosas con responsabilidad. Estamos en un momento delicado. Y se le dice que no sale, que no salgan. Y di que entre comillas quieren a la familia, a los padres, a los abuelitos. Y sale. A veces la gente no se da cuenta más cuando ya han pasado las cosas. Estoy hablando de algunos casos en COVID de muertos abuelitos, porque los jóvenes fueron a reunioncitas, a fiestitas. O estoy hablando de jóvenes niños que nacieron vegetales por ahorrarnos 2 reales. Para eso se viene a estudiar, para eso se viene a preparar. Si no están equivocados, la profesión de salud es actuar con la responsabilidad de una vida. Y no me vengan con que ustedes solo están en el sistema estomatognático y no tienen responsabilidad. ¡Falso! Porque toda sustancia, Luis, que entra al cuerpo es una sustancia extraña que no era para el cuerpo. Por lo tanto, produce reacción benéfica, que a lo mejor calmó el dolor. Reacción benéfica, a lo mejor calmó la infección. Pero también puede provocar una reacción adversa, pues. Y a lo mejor el doctor Vintimilla te dijo que cuando tú pongas una sustancia en el cuerpo, trates de que sea vía oral o sea vía intramuscular para que retarde el tiempo de acción. Y si hay alguna complicación, te dé tiempo a poner el antídoto, el antialérgico o algo de eso. O que cuando vayas a una cirugía tengas una vía permeable. O que cuando vayas a poner una colocación de una administración de una ampolla, aspires primero para ver que no estás en torrente sanguíneo. Y si estás en torrente sanguíneo, retira un poco la aguja y vuelve a aspirar que no estás en torrente sanguíneo. Y si ya está en lugar correcto, administra. Pero eso son cuestiones de jóvenes, porque cuando uno se forma de profesional es muy joven, Anita, que debe poner mucha atención, mucha responsabilidad. Yo ahora estoy dando la clase y solo veo a 4 jóvenes, a Valeria, a Luis, a Melanie y a Carol. Quisiera tener la pantalla para ver a todos, pero no proyectaría nada. Pero lo mismo que les digo y que los nombro a cada rato, es para todos. Ustedes tienen algo hermoso, algo lindo, pero también tienen que estar conscientes de que tienen a cargo la vida de los seres humanos. Y que sí pueden haber complicaciones, Luis, sí puede haber complicaciones. Porque una cosa es el doctor Vintimilla con un paciente y otra cosa es Luis Pino con 1000 pacientes. Pues si la lotería tiene 1001 números, es posible que a Luis le toque la complicación. Y al doctor Vintimilla, que tiene un solo paciente, nunca se lo va a ganar. ¿Qué es lo que quiero decir? Que a veces, por más preparado que estés, por más encomendado que estés,
te puedes tener una complicación, que es algo normal también. Pero lo correcto es que esa complicación se presente habiendo seguido todos los protocolos que requería esa patología, ese tratamiento, sea invasivo o no invasivo. Porque yo, como el doctor Vintimilla, se me muere ese paciente, pero puedo demostrar que hice todos los exámenes previos, que era indicativo esa intervención, que hice paso a paso todo correcto. Pero para eso hay que prepararse, para eso hay que escuchar, para eso hay que atender mucho, actuar con seriedad. Es lo que a veces falta en ciertos jóvenes. Ojalá todos sean perfectos, pero estoy hablando a mis hijos, que los quiero mucho. Y si algún día se tienen que acordar, por no decir siempre, se deben acordar de las palabras de su amigo, de su padre, con mucho cariño, mucho amor, así sean hijos de odontólogos, hijos de lo que sea. Y si su padre no les ha dicho, pues se los digo yo. Que por algo también se tuvo algunas representaciones, ¿no es cierto? Las representaciones no era porque era muy hablador, sino porque era practicante de lo que hablaba. ¿Estamos de acuerdo? Espero que haya servido de algo. Sigamos adelante, Valerita. Bueno, y como último punto tenemos a lo que son características individuales de ciertas vértebras. Aquí se toma en cuenta la que es el atlas o primera vértebra cervical y el axis o segunda vértebra cervical. El atlas. Esta es una vértebra original por sus características y que puede ser reconocida a simple vista por su forma. Esta, de manera concisa, podemos decir que presenta lo que es dos masas laterales, un arco anterior y un arco posterior. Sus masas laterales son dos columnas óseas cuyas caras convergen medialmente, presentando lo que es una cara superior que va a poseer una superficie articular que va a recibir al cóndilo del occipital, una cara inferior que se va a encargar de recibir a la apófisis articular del axis y una cara medial que se encarga de el paso del ligamento transverso. El arco anterior va a constituir, junto con lo que es el diente, que sería la apófisis odontoides del axis, por su articulación, el cuerpo de la vértebra, donde se implanta por medio de sus dos extremos en las caras anteriores de las masas laterales. El arco posterior, que describe una curvatura de concavidad anterior, cuyos extremos se implantarán en la cara posterior de las masas laterales, presentando fundamentalmente lo que es una cara superior que se va a encargar del canal de la arteria vertebral y el primer nervio cervical, una cara anterior que junto al borde medial van a ayudar a delimitar lo que es el foramen vertebral, y una cara posterior que va a presentar un tubérculo posterior del atlas que está dividido por una cresta en dos vertientes. A este tubérculo se lo podría denominar como la apófisis que mantienen las demás vértebras. En lo que respecta a la presencia de apófisis, encontramos a las apófisis transversas que se extienden más lateralmente que las otras vértebras cervicales y las cuales se van a encargar de circunscribir al foramen transverso para el paso de la arteria vertebral. En la siguiente diapositiva, por favor. Y lo que es un foramen vertebral, que limitado por las masas laterales y los arcos se compone de dos partes. Una anterior que va a alojar a la apófisis odontoides del axis y otra posterior que se va a encargar de la transición entre la médula oblonga a la médula y sus envolturas. Siguiente, por favor. Y tenemos también lo que es el axis o segunda vértebra cervical. Esta se va a conformar especialmente por lo que es un cuerpo que es casi tan ancho como alto y el cual presentará el desprendimiento de la apófisis odontoides, la cual se va a fijar en la base de la cara superior del cuerpo vertebral, en el cual especialmente en su cara posterior se va a encontrar lo que es otra faceta articular para el ligamento transverso del atlas.
Tenemos lo que son los pedículos, que se van a extender desde el cuerpo hacia las apófisis articulares y las láminas. Estas últimas, las láminas, van a ser de carácter grueso y rugosas, por lo cual, mediante lo que es sus caras superiores, van a prestar inserciones musculares. Tenemos lo que son apófisis transversas, que se formarán a partir de la unión de sus dos raíces, y quienes a su vez formarán una especie de puente óseo, que mediante su cara inferior presentará un canal para el paso de la arteria vertebral, constituyendo además lo que es la formación y la delimitación de lo que es el foramen transverso. Tenemos las apófisis articulares, donde las superficies van a estar separadas por la base del diente, las superiores van a estar separadas por la base del diente, mientras que las inferiores van a presentar una superficie articular más pequeña orientada hacia las vértebras subyacentes y un foramen vertebral de carácter triangular que será menor que el foramen de la vértebra atlas y mayor que el del resto de las vértebras cervicales. A continuación, mi compañera. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el sacro y el coxis. Antes que nada, las vértebras que continúan la columna lumbar constituyen la porción pelviana de la columna vertebral. Las 5 primeras vértebras separadas en el niño no tardan en soldarse entre sí para así dar origen al sacro. Las vértebras siguientes se fusionan y forman el coxis. Una vez explicado esto, ahora sí vamos a hablar del sacro. Siguiente diapositiva. Ya. El sacro está situado en la parte posterior de la pelvis, entre los huesos ilíacos. Aplanado de adelante hacia atrás, como podemos apreciar en la imagen, voluminoso arriba aquí abajo, y sus dimensiones disminuyen a partir del punto en que su fusión de sustentación es transferida a la pelvis por la articulación sacroiliaca. Como podemos ver, es francamente oblicuo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Y se distinguen 4 caras, una base y un vértice, de las cuales hablaré a continuación. Siguiente diapositiva. Primero tenemos la cara anterior o ventral. Esta es cóncava hacia adelante y abajo. Y presenta en la línea mediana 4 salientes. La cresta transversal del sacro, que exteriorizan la soldadura de las 5 vértebras sacras. En los extremos de cada línea se disponen los forámenes sacroanteriores, que se prolongan lateralmente por canales transversales de diferente orientación, que convergen hacia la incisura isquiática, o sea, la escotadura ciática mayor. Esta cara está delimitada por 3 bordes, el superior y anterior y convexo. Su parte media corresponde al cuerpo de la primera sacra y forma con la quinta lumbar un ángulo conocido con el nombre de promontorio. A ambos lados del borde es convexo y rombo y corresponde al borde inferior de los alerones del sacro. Ya, siguiente diapositiva. Aquí vamos a hablar de su cara dorsal o posterior. Esta cara es irregular en la línea mediana. Se observan de la base al vértice una incisura, o sea, escotadura de concavidad superior. Origen del conducto sacro, una cresta saliente que representa los procesos espinosos de las vértebras sacras, o sea, la apófisis. Una cresta sacra mediana, cuya parte inferior se continúa en un orificio con forma de V invertida, de V invertida, como podemos ver. El hiato u orificio inferior del canal sacro. Lateralmente a la cresta sacra, a ambos lados tenemos el canal sacro que corresponde a las soldaduras de las láminas vertebrales. Y más lateral aún, los tubérculos sacro posteroromediales, ya que resultan de la unión de los procesos articulares y forman la cresta sacra medial a nivel de la quinta sacra, como podemos ver. Esos tubérculos forman ambos lados de la línea mediana los cuernos del sacro que limitan lateralmente la parte inferior del canal del sacro y responden a los cuernos del coxis. Lateralmente a los tubérculos se observan los 4 forámenes sacroposteriores, más laterales que los anteriores, y por último los tubérculos sacroposterolaterales que representan la soldadura de los procesos transversos y forman así la cresta sacrolateral. En la siguiente diapositiva les hablaré sobre su base. Su parte media está constituida por una superficie oval
que representa el cuerpo de la primera vértebra sacra. El borde inferior saliente responde al ángulo lumbosacro. Y por detrás de esta superficie se observa el foramen superior del canal del sacro. Aquí lo podemos ver también. El ángulo posterior es redondeado y los extremos están ocupados por un canal que se extiende desde el primer foramen sacro posterior al último foramen, que es el intervertebral. Más lateralmente se observa a cada lado una superficie triangular plana que deja mayor transversal, las alas del sacro. Sobre el borde posterior de la base, entre el cuerpo y las alas, se elevan los procesos articulares cuyas superficies miran hacia atrás y se articulan con los procesos articulares inferiores a la quinta lumbar. Y en la siguiente diapositiva hablaré sobre el sacro con sus caras laterales. Su parte superior, como podemos ver, es ancha, constituyendo una verdadera cara, y la inferior, en cambio, se adelgaza y forma un borde. La parte superior presenta la faceta o superficie auricular. Amplia superficie auricular para el hueso ilíaco del coxis, más saliente hacia adelante, como también podemos apreciar. Detrás de ella se observa una superficie irregular, con excavaciones más o menos profundas para inserciones de ligamentos y con orificios para la penetración de los vasos. Es la fosa fibrigosa. Siguiente diapositiva. Ya, aquí tenemos el vértice o ápice del sacro. En la línea mediana presenta una fobia o faceta elíptica de eje mayor transversal, que es convexa en todos los sentidos y se articula con la base cóncava del coxis. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el candal o conductos del sacro. Prolonga el canal vertebral, se estrecha y aplana progresivamente hacia abajo. En el vértice del sacro, su pared posterior desaparece y se observa un canal limitado por los cuernos inferiores del sacro. En ambos lados de los ángulos laterales del canal sacro se ven los canales sacroprimitivos, los que transcurren los nervios sacros, simples en su origen y transversales lateralmente. Cada uno de ellos da origen a dos canales. Uno que va dirigido hacia adelante, que termina en el foramen sacro anterior, y el otro posterior que termina en el foramen sacro posterior, ¿no? Estos canales corresponden al foramen, son intervertebrales, es decir, que cada uno de ellos está separado por un puente óseo que representa los pedúnculos vertebrales. Y en la siguiente diapositiva les hablaré un poco sobre el coxis. En su posición, como lo podemos ver, encontramos hacia abajo el extremo adelgazado del hueso y en la base, la base se encuentra hacia arriba. El coxis resulta de la fusión de las 4 o 5 vértebras atrofiadas y es impar y mediano. Tiene forma triangular irregular, como podemos ver. La pieza coxígea superior o primera pieza presenta una cara anterior cóncava, una cara posterior convexa, de cuyos ángulos laterales emergen los cuernos coxígeos, vestigios de los procesos transversos. Y su parte superior contribuye a delimitar, junto con la pared terminal de la cara lateral del sacro, un foramen sacro anterior que es incompleto para el quinto nervio sacro. Del borde superior a ambos lados de la línea mediana emergen dos prolongaciones cilíndricas, que son los pequeños cuernos del coxis, que se articulan con los cuernos del sacro. Y la cara superior se articula con el vértice del sacro, y la cara inferior se articula con la siguiente pieza, que es continuada por 3 o 4 pequeños núcleos óseos, que representan a las últimas vértebras coxígeas, que están separadas por crestas de soldadura. La primera pieza coxígea puede estar articulada o fusionada con la segunda vértebra. Y en la siguiente diapositiva les hice como que un pequeño resumen en conclusión de lo que es el coxis. Entonces, podemos decir que el coxis es la parte más baja de la columna vertebral, que representa una cola vestigial, que, de ahí viene el término incluso que es muy común, que es conocido como rabarilla, y consta de 3 o más huesos pequeños fusionados
Entre 3 y 5 vértebras separadas o fusionadas constituyen el coxis. Si bien se separan originalmente, y se pensaba que el coxis siempre estaba fusionado sin movimiento entre las vértebras coxígeas, pues ahora se sabe que el coxis no es solo un hueso sólido, sino que tiene a menudo existe un movimiento pero muy limitado entre los huesos, permitiendo que las articulaciones fibrosas y los ligamentos pues se movilicen. El coxis se articula, como ya sabemos, con el sacro a través del disco vestigial y también se conecta con el sacro con ligamentos. El movimiento, y como ya dije, entre el coxis y el sacro es muy limitado. Y en las siguientes diapositivas mi compañera les hablará de las articulaciones de la columna vertebral. Muchas gracias. Bueno, vamos a dejar esa parte para mañana. Doctora Anita, mañana voy a dar ATM también. Voy a Listo, repetir doctor. columna vertebral de una manera sintetizada y las articulaciones la compartimos mañana. ¿Estamos de acuerdo? Listo, doctor. Está bien. Aquí ya. Quite la presentación. Ok, espero que todo haya ido bien. ¿Alguna consulta, alguna duda de lo que hemos hablado? No, doctor, no es una duda, pero por todo el curso hemos notado que está un poco, no sé si decaído o mal, entonces queríamos preguntarle si usted está bien. No, vamos. Estamos bien. Está Algún bien, problema familiar, pero por ahí vamos. Tiene que ahí, poner fe. ¿Está escuchando? Poner ya. fe, pedir por nosotros, eso sí. Gracias por el corazón. Ah, pues, vayan bien. Nos va a ir bien. Bellos. Ok, muchas gracias. Bye.